Bueno, mi nombre es Gabriela Carrillo, soy arquitecta, académica, mamá de un niño de 6 años y habitante de la Ciudad de México. Nacida en la Ciudad de México y mexicana, de hueso colorado. Bueno, pues para mí la ciudad es un ente vivo que sin duda me llena de inquietudes y de preguntas. Yo pienso que sí, desde muy pequeña me ha interesado la ciudad, observarla. Soy un personaje urbano, me gusta la ciudad, me gusta el caos, me parece que es una ciudad fantástica, que tiene una escala desbordada, pero que tiene una diversidad y una capacidad de sorprendernos extraordinaria. A los que la habitamos desde toda la vida y a cualquier visitante es sorpresiva, es emocionante, es caótica. Y pues yo pienso que sí ha sido como una energía importante para mi formación, para mi decisión. Me formé en la Universidad Nacional, que está en el sur de la ciudad. Crecí en el sur de la ciudad. Así como soy mexicana, soy puma de hueso colorado también. Y ser puma significa quizá una de los parteaguas más importantes en mi vida. Yo pienso, me formé en una familia clase mediera, con un padre geólogo, una madre sobrecargo, ¿no? Uno me enseñaba a ver más la cultura de los lugares que había visitado y el otro más el territorio, los suelos, las montañas. Y la UNAM me enseñó a observar la diversidad y a, quizá en ese sentido, a ser mucho más sensible al país que habito. Creo que no hay lugar más democrático en este país que esa casa de estudios, porque es un espacio de aprendizaje que le abre las puertas a cualquier persona que proviene de cualquier sitio y que además pues te ofrece, en mi caso particular, no solo mi formación, sino la oportunidad de desarrollar y comenzar mi práctica profesional, lo cual, pues, para alguien que viene de una familia sin referentes arquitectónicos, sin ningún conocido ni nada, pues fue un punto de partida esencial, no solo para conocer gente importantísima en mi desarrollo profesional, sino pues tener una visibilidad del mundo y del país que habito muy profunda. Yo me inscribí en el Jorge González Reina, donde además a los 3 años de haber egresado comencé a dar clases. Soy académica desde hace más de 15 años en la facultad, en el área de proyectos. Y aunque estudié en el Jorge González Reina, pues tuve la fortuna de pertenecer a un programa que gestionó Felipe Leal cuando era director, y llamado Vinculación y Proyectos Especiales. A partir de un concurso seleccionaban a un grupo de estudiantes y les daban la oportunidad de contratarlos profesionalmente y de hacer proyectos reales. Te pagaban, te revalidaban materias, por supuesto podías ver pues un ejercicio profesional real sucediendo, ¿no? Que cuando no tienes ningún referente, pues se te abre completamente la visión de lo que significa, porque en la escuela estás ahí de manera autónoma, trabajando por ahí, algunos trabajos de equipo, tal, pero de repente entrar y ser parte de proyectos de gran escala, donde el ámbito interdisciplinario es esencial, como en nuestra práctica, ¿no? Pero a veces es difícil verlo en la carrera, ¿no? En una formación académica, tener esta interlocución con estructuristas, con especialistas, con paisajistas, con diseñadores industriales, es difícil. Y a mí esa oportunidad me la dio la universidad desde el 3er semestre. Empecé a trabajar muy, muy joven, la verdad. Hoy quizá me arrepiento un poco de eso porque me falta un poco gozar más este escenario de alumna, pero pues a partir de ahí comencé a trabajar pues sin parar. O sea, desde 3er semestre comencé mi práctica y así ha seguido hasta la fecha. Sin duda, mi vida, yo siento que ha sido así. O sea,
hay cosas que me ponen contra la pared o momentos o circunstancias que me han puesto contra la pared en el buen sentido de la palabra y generan estos puntos de inflexión que me van llevando a distintos lugares. Puedo recapitular algunos, ¿no? Sin duda estudiar en la UNAM, después ganar este concurso para trabajar en vinculación, que me permitió conocer a muchísima gente, como ya lo dije. De ahí probablemente comenzar mi práctica profesional con Mauricio Rocha, durante 19 años colaborando juntos. Después, por ejemplo, en términos de proyectos, tener que desarrollar una biblioteca para ciegos y débiles visuales y comenzar a comprender lugares o miradas que yo había ignorado o que jamás había visto. El sismo del 17, el también haber tenido un hijo. Creo que todos esos puntos, para concluir, creo que el último, pues la formación de mi propio taller y el haber ganado también un concurso con la propia UNAM para hacer proyectos de obra pública. O sea, creo que cada uno de esos pequeños puntos ha generado puntos de partida que van ramificando este brazo llamado vida hacia otros lugares inexplicables, inexplorados y sorprendentes. Pienso que he sido muy afortunada en cómo la vida me ha ido colocando en ciertos lugares. Creo que al final de las cosas más asertivas que he tenido ha sido el poderme relacionar con gente increíble, ¿no? Que me ha abierto pues una otra mirada, de verdad, y que cada vez va abriendo una brecha importante en mi manera de pensar. Por supuesto que Mauricio es y fue un punto esencial en mi formación, pero también lo fue pues muchos personajes fantásticos con los que me topé, ¿no? Humberto Ricalde, además recuerdo perfecto porque él, pues supongo que lo habrás oído mucho de Mauricio, pero pues él fue su mega maestro y tal, y había un momento donde me acuerdo justo cuando estábamos a punto de asociarnos, yo le decía, no, Humberto, es que ya me voy a separar de Mauricio, y él, es que él te tiene que dar tu lugar, y tienes que no sé qué, y no lo dejes, y él, o sea, era su alumno adorado, ¿no? Y querido, pero era un personaje que yo creo que abanderó a muchísimas generaciones en fortalecerlos como individuos. Y creo que eso es algo que no sucede comúnmente en el ámbito de la arquitectura. O sea, tus mentores son referentes que fortalecen tu visión de práctica, ¿no? O, no sé, para mí haber trabajado con Alberto Kalach, que era el superarquitecto, que es el superarquitecto, ¿no? Y haber podido trabajar con él, claro, era mi objetivo cuando era muy joven estudiante, ¿no? Y el haber podido trabajar todos estos proyectos con Felipe Leal o desgraciadamente de las pocas referentes de mujeres haciendo arquitectura, Margarita García Cornejo, que estaba ahí haciendo cosas, concursos, súper activa, ¿no? Mucho con Humberto, yo trabajé mucho en colaboración con ellos dos. Pero Humberto lo que hacía era fortalecía al individuo. Y eso creo, o sea, el darte a ti una seguridad, el ver la parte humana más que esta condición profesional o muy arquitectónica, que somos tan arquitectos, ¿no? Las y los arquitectos estamos ahí todo el tiempo enfocados. Yo creo que lo hace por eso un referente como el gran maestro de las generaciones que van desde la de Alberto Kalach, ¿no? Hasta muchas abajo de la mía, o sea, de mis alumnos. Tengo alumnos y alumnas muy jóvenes que fueron también un punto importantísimo de inspiración para ellos, lo que hizo Humberto Ricalde, ¿no? Entonces, entender que el ser un maestro tiene que ver con
con una visión mucho más compleja que la de solo ser un gran arquitecto o arquitecta. Y bueno, en esa línea yo abro a la gente que me rodea hoy, o sea, al padre de mi hijo, que es mi compañero de vida, pero además es un arquitecto increíble, es un artista, es un músico, o sea, Carlos Facio se llama, y a toda la gente de la que en ese momento me fui rodeando, y ahora, pues, todos estos colaboradores o maestros en disciplinas paralelas a la mía, ¿sabes? O sea, el último año he trabajado muy de cerca la tierra, ¿no? Y pude sentarme a colaborar con una especialista llamada Dora Carrión y Raúl Gutiérrez, que son expertos en temas de suelos. Yo, a pesar de tener un padre geólogo que por supuesto que ha sido una referencia, pues toda esta visión va abriendo esas brechas de aprendizaje y de conocimiento pues distinto que creo que son esenciales para lo que yo quiero hacer de arquitectura hoy. Mi mamá fue sobrecargo, era azafata de una línea aérea. Entonces, pues digo, en una época donde, pues sí, el viajar era probablemente común, pero más bien como yo siento, ¿no? Como que los viajes en clases sociales más altas, ¿no? Al final, mi mamá conocía el mundo, ¿no? Tenía mi casa plagada de libros de todas partes del mundo, con culturas que me sorprendían. Siempre he tenido una fascinación por Japón y tiene que ver con que el día 1 tengo todavía un libro que ella tenía y yo le preguntaba, de todos los países que has ido, ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido? Y me decía, Japón. No lo puedo entender porque todo es distinto en Japón, o sea, desde cómo caminan, desde cómo se visten, qué comen, qué hacen, ¿no? Y como de niña, eso me causaba fascinación. ¿Cómo es posible que alguien use un kimono o que camine con esos zapatos o que tenga estos templos? Y eso me parece que pues abre una semilla como de que para mí se conecta totalmente con hacer arquitectura, ¿no? Tal vez cuando empecé a hacer arquitectura, cuando empecé a estudiar arquitectura, que no es cuando empecé a hacer arquitectura, pero cuando empecé a estudiar arquitectura, yo tenía esta visión de construir algo bello o un objeto precioso, muchos metros cuadrados, un edificio. Cada vez más creo que mi práctica se relaciona a esas dos disciplinas, o sea, una lectura profunda del territorio que no va desde la superficie, sino desde las entrañas, y a un reconocimiento cultural rico, jugoso, que existe a cualquier sitio al que vayas, ¿no? Y con una serie de prácticas que a veces no son las nuestras y que te permiten ahondar y robustecer y complejizar a partir de los injertos que hacemos en la arquitectura. ¿Y tu papá? Mi papá pues él es geólogo, ya no hace geología, pero pues imagínate a alguien que ibas de viaje y todo el tiempo te obligaba a ver el suelo, la tierra, por ahí estás al lado de esas piedras que todo el tiempo estaban rodeando y decorando mi casa. En vez de tener esculturas, yo tenía piedras, ¿no? Y iba por las carreteras y él iba, esta es una roca metamórfica de no sé qué tipo, y entonces, y los suelos kársticos y los no sé qué, y es entender un territorio. Tenía fotos aéreas en sus oficinas increíbles cuando no existía Google Maps. Entonces también esta visión territorial con estos lentes que te permitían ver en tercera dimensión las montañas, los valles. Yo sentía fascinación por eso, ¿no? Una sala plagada de dibujantes, con colores y plumas. O sea, nunca me vi cargando un bebé, arrullándolo, pero siempre me vi sentada frente a un respirador dibujando, ¿no? Y tenía que ver con lo que veía y con lo que veía ahí. O sea, son cosas que además hoy rozan, pues no solamente con observar, que yo creo que es de las condiciones más importantes de nuestra práctica, observar,
¿no? Lo hemos olvidado, queremos actuar sobre todo hoy en día con improntas veloces, con un timing que la tecnología nos ha llevado, pero el observar, el detenerte, él empezó a enseñarme por ese camino. Y sí creo que hoy pues son elementos de reconocimiento para todas las líneas, o sea, para cómo incidir en un territorio, cómo asentarte en él, un plano topográfico, cómo leerlo, cómo detenerte, cómo escalarlo a la mirada, de injertar un programa en él, luego la propia materialidad de lo que extraes, ¿no? Si es poroso, si es frío, caliente, tocarlo, los sentidos, o sea, toca como muchos puntos, ¿no? De nuestra práctica. Pues yo tengo una fascinación así imprudente por el vacío en general. O sea, es como, creo que los instantes memorables que tengo sobre todo en referentes espaciales, porque pues creo que es eso, tienen que ver con el vacío y tienen que ver con la nada. Estos momentos de pararte en el cuadrángulo de las monjas en Uxmal, que es este templo maya o este espacio ceremonial maya, que está definido por 4 paredes de gran escala, por supuesto, con una topografía que baja, los juegos de pelota prehispánicos, que otra vez son una serie de taludes enmarcando simplemente un vacío con unas proporciones particulares, este templo japonés zen, ¿no? Que el Ryokanji Temple en Kioto, que es simplemente un vacío, ¿no? Una serie de gravas con piedras ordenadas celestialmente y unas paredes con unas frondas de árboles sucediendo ahí, el cementerio Brión de escarpa, ¿no? Y no necesariamente sus fantásticos concretos, sino simplemente este espacio arropado con nenúfares. O sea, me encanta, encuentro un enorme potencial en el vacío. Y a diferencia de cuando comencé mi formación, pues cada vez más me interesa trabajar con él, o sea, entender cómo explorarlo, cómo deformar el espacio a partir de él, cómo construir a partir de él, cómo generar tensión. La ciudad universitaria, que tiene este espíritu prehispánico, a pesar de ser una estructura moderna importantísima, ¿no? El campus, pues es un gran vacío que está construido a partir de la tensión entre unas estructuras de masa y un paisaje. Creo que esos son instantes, y probablemente el día que di a luz a mi hijito. Es un vacío, o sea, es un vacío espacial. Tuve un bebé sin anestesia, sin un parto natural, y desde lo individual, la experiencia, la percepción, el silencio, el instante, que yo lo conecto al vacío, porque o sea, desapareces, ¿no? Son como de los momentos más poderosos. Bueno, mi día a día está en una constante reinvención en lo particular desde los últimos 3 años. Digamos que al principio fue una marcha muy forzada porque pues lo mismo tenía mi práctica en Taller Rocha Carrillo y comenzaba a hacer mis cosas, entonces casi que sí, siempre trabajamos las arquitectas y los arquitectos muchísimas horas, pues se multiplicaban las horas. Es una posición compleja la nuestra, ¿no? Yo recuerdo mucho una anécdota yo viajaba muchísimo antes de la pandemia, que es de las cosas que la pandemia me ha dejado buenísimas, de tener un poco como un ritmo, pero viajaba muchísimo y tomaba casi siempre, por ir y venir lo más rápido posible, un avión a las 6 de la mañana, ¿no? Y me regresaba a las 10 de la noche. Y estaba a las 6 de la mañana y todos los pasajeros estaban dormidos y dormidas, y yo estaba dibujando. Y estaba haciendo un dibujo de una casa que además estoy concluyendo, que fue como una revelación, así, claro. Y entonces empecé a dibujar, y el personaje que estaba al lado de mí, recuerdo que abrió los ojos
Yo creo que hice algunas pavientos, no tengo la menor idea. Pero abría los ojos y me veía, y ya, se volvió a dormir y me veía así. Llegamos a las 8 de la mañana y me dijo, oye, ¿y eso que estás haciendo? ¿Es de trabajo o de placer? ¿No? Porque claro, decía, o sea, esta vieja loca a las 6 de la mañana dibujando sin parar. Y se ve divertido, o sea, no está haciendo cuentas o leyendo un contrato. Y le dije, no lo sé, o sea, supongo que un poco de los dos, ¿no? Y ese es el problema en nuestra cotidianidad, que lo que hacemos es casi como ir a un playground, ¿no? Entonces, estás ahí, puedes sacar tu cafecito, ponerte a dibujar tus colores, y eso es fascinante, no es un trabajo. Entonces, construir los límites es lo que es complejo, encontrar un equilibrio es lo que no ha sido fácil, y yo llevo 5 años tratando de equilibrar esta faceta entre no ser tan arquitecta, el ser más humana, ¿no? Porque creo que eso me va a hacer incluso ser mejor arquitecta, el pasar más tiempo con mi hijo, ¿no? El observarlo, el verlo crecer, el disfrutarlo, el también disfrutar el cotidiano de detenerte. Yo recuerdo mis viajes cuando tenía 18 años, pues como una loca, ¿no? Queriendo conocerlo todo, queriendo ir a todas las obras de Le Corbusier en París, con una guía para hacerlo. Y creo que ese es un punto esencial en mi madurez. O sea, yo lo reconozco como una madurez, el decir, no. O sea, para mí eso ya no es viajar, no es importante en la vida el vivir a esa velocidad que solamente anula los efectos de las cosas que son importantes, ¿no? El tiempo de detenerse. No está fácil, ¿no? Pero esta pandemia a mí me regaló poder detenerme un poco, el poder compartir mucho más espacio con mi hijo, y aunque otra vez empieza a complejizarse, pues encontrar esos mecanismos que regulen, que no se desborde el asunto. No está fácil construir un cotidiano que verdaderamente enriquezca tu práctica con sabiduría. No está fácil. En estos tiempos donde todo el mundo quiere todo rápido, en poco tiempo, un poca lana, no está fácil, pero ahí está. Pues mira, yo creo que la arquitectura es una disciplina colaborativa. Hemos cometido el error, y me parece que es heredado de las prácticas patriarcales a las que pertenecemos, siempre quererle poner una etiqueta a algo, no una autoría, un liderazgo. Yo pienso que de las cosas que más he gozado en la vida al hacer arquitectura, porque además hacer arquitectura es un gozo naturalmente para mí, es el trabajo en equipo y estos espacios de discusión y de reflexión en torno a los proyectos y a los espacios que vamos desarrollando. Creo que de las cosas que aprendí más trabajando con Mao fue a que no era él en un principio, sino era un grupo que poco a poco se fue consolidando, un grupo que estuvo mucho tiempo colaborando en el taller. O sea, me parece que la primera etapa fuimos un grupo de más o menos 5 personas, además del resto, por supuesto, pero que realmente nos sentábamos en un foro y que generábamos una discusión desde múltiples puntos de vista, y que hoy, pues, esas personas además tienen sus propias oficinas y sus propios espacios de trabajo. De ahí creo que me costó mucho decir, tengo que montar mi propia oficina, y eso lo hice hace 10 años, ¿no? Y lo hice probablemente porque, pues sí, porque uno piensa siempre en la visibilidad del trabajo que haces, y siempre nuestro ego y nuestra voluntad de querer decir, yo también hice esto. A mí en lo particular me hería muchísimo, o sea, Mao
tiene 13 años, es más grande que yo, ¿no? Entonces era como la figura perfecta, o sea, el hombre blanco, dueño de una oficina, el director tomando decisiones. Y me hería muchísimo ver a mis propios clientes decir, bueno, ¿y cuándo viene el arquitecto, no? Y al final yo decía, pero pues yo soy la arquitecta, o sea, aquí la tienes. Y creo que sí, el tema de la juventud, del género, pues son cosas que siempre vamos, desgraciadamente, padeciendo, ¿no? Entonces a mí me incomodaba muchísimo, sobre todo por eso, porque yo sentía que no estaba siendo reconocido mi trabajo. Entonces, pues decidí decirle a Mauricio, ¿sabes qué? Amo trabajar contigo, o sea, mi colaboración contigo es deliciosa, siento que los proyectos crecen, se enriquecen, pero no soporto esta sensación de sentir que mi trabajo no es valioso o que no es reconocido, ¿no? Y él dijo, no, bueno, vamos a asociarnos, o sea, tiene toda la lógica, hacemos una colaboración buenísima, nos complementamos de muy buena manera. Y entonces, bueno, acepté con mucha felicidad, igual que él, formar una sociedad. Fuimos socios, o sea, yo trabajé para él 10 años, fuimos socios 9 años. Y de alguna u otra manera seguimos siéndolo porque seguimos compartiendo algunos proyectos. Pero nuevamente estos parteaguas, ¿no? Que van generando puntos de inflexión. Yo no tenía discrepancias en términos conceptuales con Mauricio, sino era más esa voluntad de querer poder tener el papel que realmente tenía frente al mundo, frente a mis clientes. Y después, cuando ya fuimos socios, pues obviamente eso se resanó, costó muchísimo trabajo, pero poco a poco se fue resanando. Fue interesante ver que mucha gente pensaba que yo era su pareja, su esposa, ¿no? Su amante, cuando realmente nuestra relación era absolutamente profesional, y así ha sido y sigue siendo, y de amistad, por supuesto, ¿no? Y entonces creo que el punto interesante es que en el 2015 yo tengo un hijo, y ese hijo que yo creo que antes no esperaba tener, o sea, como que nunca pensé tener un hijo, siempre pensé que tener un hijo iba a coartar mi libertad para hacer arquitectura, y probablemente es de esos mitos urbanos que las chicas que hacemos arquitectura tenemos, ¿no? Y es terrible porque lo que coarta tu libertad son las prácticas patriarcales, no el tener un hijo per se. O sea, el que creas que un marido te tiene que hacer el paro o te hace el favor o que necesitas una estructura flexible para poder tener una maternidad y poder tener un trabajo pues abrumador como es hacer arquitectura, invasivo, con demasiada presencia, ¿no? Y eso fue un cambio, pues yo creo que esencial, porque empezó a generar ciertas distancias en términos de cotidianidad, sobre todo, y hablando de cómo la cotidianidad pues también marca una pauta en tomas de decisiones, en estructuras para hacer las cosas, y de ahí viene el sismo. Y entonces haber tenido un hijo y estar en medio del sismo y de ver qué puedo hacer yo como arquitecta, qué le puedo dejar a mi hijo, qué puede ver mi hijo que yo hago pues, en favor del prójimo, ¿no? De la gente que me rodea, que está en crisis, que tiene un problema, cómo mi trabajo puede servir de algo y no ser solo un objeto de lujo. Que definitivamente, regresando a la reflexión de qué hace la UNAM, ¿no? La UNAM te vuelve a poner en ese escenario donde hay diversidad, hay carencias, hay desigualdad profunda, hay una serie de condiciones sociales ajenas, agresivas. Cuando tienes un hijo dices, fuck, o sea, la ciudad que era mi fascinación se volvió agresiva, se volvió un monstruo, ¿no? Que no me dejaba caminar por las banquetas porque todas están fracturadas, o que me hacía sentir inseguridad porque alguien que dependía de mí estaba en peligro, ¿no? O expuesto de otra manera. O sea, la percepción cambia radicalmente, y el sismo me hizo, yo pienso, mucho más sensible, y también dirigió un poco mi mirada hacia una serie de lugares que empezaron a generar estas diferencias positivas, yo pienso, en mi relación con Mau, y que en el tiempo pues cada vez más se fueron agrietando y separando hasta llegar a un punto donde
lo ideal era generar cada quien su propia historia, ¿no? Pero pues llegar a ese lugar tomó tiempo, porque también había mucho tiempo atrás, mucho amor, mucho cariño, mucho aprendizaje, mucha dependencia, ¿no? De los dos lados. Y fue un proceso largo. O sea, yo pienso que desde el 17 yo comencé a hacer mi propio camino, pero fue hasta el 19 donde formalmente nos separamos y se consolida el taller de Gabriela Carrillo con una nueva oportunidad. O sea, yo heredé una oficina, ¿sabes? O sea, yo me asocié a una estructura que estaba definida, ordenada, estructurada, pues por la visión de Mauricio. Y me sumé a eso y creía profundamente en esa visión. Pero de repente, 19 años después, 40 años cumplidos, decir, tengo la oportunidad de reinventar no solo lo que creo, lo que pienso, sino la propia estructura de trabajo, los mecanismos de colaboración, esta condición de figura autoritaria a veces, ¿no? Tomando ciertas decisiones, pues se abrió un escenario fantástico, ¿no? Un escenario que además me ha llevado al día de hoy a tener pues un sinnúmero de colaboraciones, consolidar una serie de colectivos, fortalecer mi práctica académica, digamos que desde muchos frentes ir cambiando cosas que siempre di por hecho y que ahora estaban pues libres, ¿no? Libres de ser pensadas desde otros lugares. Creo que amo suficiente lo que hago como para poder tener la energía de comunicarlo, ¿no? Y creo que me interesa más comunicar esa energía que un conocimiento per se, porque cada vez creo menos en las certezas. Pero también encuentro en la academia un espacio de reflexión, de discusión, de investigación, o sea, algo que me obliga a encontrar el tiempo justo para leer, para renovar mi pensamiento, para escuchar a las nuevas generaciones que son brillantes y que pues, simplemente son jóvenes, ¿no? Pero que están llenas de energía y de otra mirada y de otra visión del mundo. Siento que de otra manera es complejo no volverte obsoleto, ¿no? Es complejo porque implica salirte de tu zona de confort, ¿no? O sea, siempre como que la naturaleza humana es estar en un lugar donde ya sé cómo hacer las cosas, ya sé que me salen bien, ya sé que me van a aplaudir, ya sé, ¿no? O sea, ese lugar es cómodo, es muy tentador. En cambio, yo siento que en la academia encuentras esos puntos de crisis que siempre te están obligando a cuestionarte, que te obligan a gestionar preguntas más que respuestas. Y creo que el trabajo que yo hago hoy, o el que quiero hacer, se vincula más a hacer preguntas, ¿no? A hacer preguntas más que crear o pensar que los objetos preciosistas, fantásticos de la arquitectura moderna, que me enamoran y que nos enamoraron en el camino a los que decidimos estudiar arquitectura, me interesa mucho la reflexión sobre qué significa hacer arquitectura en el siglo XXI, ¿no? Sobre qué significa la ciudad que habitamos, las prácticas sociales que representa lo que hacemos, porque al final, pues sí, hay un eco, ¿no? Vinculado a la arquitectura, es un eco de esas condiciones sociales. Me gusta cuestionarlas, estoy obligada a cuestionarlas. O sea, creo que más que nunca siento una necesidad de hacer esas preguntas, de romper ciertos paradigmas, de buscar y encontrar cómo ser más libre, correr más riesgos, tener menos miedos. Y al final nos llena de miedo el cometer errores, ¿no? Y el que digan, este edificio no estaba bueno, ya la está cagando o esto, ¿no? Siempre tenemos esas... y me parece horrible, porque me parece que son condiciones que van coartando esa posibilidad de explorar, ¿no? Otros límites, otras... Y regresando a los proyectos, yo creo que a mí haber hecho
estructuras de obra pública como la que he tenido que hacer últimamente en condiciones masivas aparte y en muy poco tiempo, o tener que estar muy cerca de la ceguera a partir de la biblioteca que hice, o trabajar mucho tiempo entendiendo el tema de los juzgados y las prácticas de justicia en un país, ¿no? Que pues, no tiene nada que ver con la arquitectura, pero que al final pues es un reflejo de una sociedad. ¿Qué significa la justicia? ¿Cómo construyes la libertad? ¿Cómo a partir del espacio lo significas? ¿Cómo la arquitectura se vuelve una herramienta de comunicación para potenciar o no ciertas cosas? ¿Cómo la arquitectura puede ser una pregunta abierta para una sociedad que está acostumbrada a replicar una serie de prácticas que ya ni se cuestionan, ¿no? O sea, no nos cuestionamos por qué vamos al baño de la manera que vamos, no nos cuestionamos por qué diseñamos casas con un cuarto principal y 2 secundarios y un baño y una cocina. O sea, ya como que no ponemos en tela de juicio las cosas y a mí me interesa mucho hacerlo, ¿no? O sea, creo que ahora reflexiono con mucha emoción estas condiciones de, el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo es uno de los lugares que más me intriga en términos espaciales, porque hay momentos donde necesitabas vestibularlo todo para que pues no te vean, no te ventaneen, como buscando cómo construir remates, intimidad. ¿Qué significa la intimidad? ¿Qué significan los límites entre lo público, lo privado, lo abierto? O sea, esas son las preguntas que a mí me interesa hacer a partir de la arquitectura. Y probablemente eso va a generar o genera el famosísimo, pues eso está mal vestibulado, ¿no? O sea, perdón, es que ahorita tengo como quizás es muy particular hablar en definitiva de un elemento arquitectónico como el vestíbulo, pero creo que son las cosas que me interesa reflexionar hoy y poner sobre la mesa en lo que hago, aunque pueda estar mal, ¿no? Aunque corra el riesgo de equivocarme y de decir, no era por ahí, pero sí creo que ese es un lugar que me fascina, que me emociona y el que quiero seguir trabajando. Y creo que en esa línea la academia pues te abre unas ramas increíbles para pensar, leer, discutir, etc. Pues me ha costado reconocer que en el fondo pues el aprendizaje más grande se obtiene a partir de los errores y regresar a esta idea de cómo nuestra sociedad condena el error, ¿no? Es incluso difícil ya en una posición con mi propio taller, colaborando con un equipo, con otros equipos, decir, oye, te equivocaste, ¿no? Cuando creo que en la equivocación y en la libertad de aprender de ello está un camino importante que nuestra sociedad ha condenado. O sea, es grave cometer errores en el mundo que habitamos. Y yo creo que para mí ha sido el lugar que mayor proceso de aprendizaje me ha dejado, ¿no? Sí lo sabes ver, obviamente. Y si tienes la capacidad de detenerte de repente a ahondar en ello. Yo creo que ahí, obviamente mi hijo como un cambio de percepción total en la vida y la crisis. O sea, el país que vive en crisis, ¿no? En esta mega crisis mundial en la que estamos, pues son puntos de reflexión esenciales para romper paradigmas, prácticas y poder buscar otros caminos. Y también es aprendizaje continuo, o sea, si bien es lo que más ha costado, al futuro también es lo mismo. Pues yo al futuro espero poder seguirme reinventando todo el tiempo, ¿no? Creo que es de las cosas a las que más temor puedo tenerle. Pero creo que, bueno, pues siempre hay muchos puntos de energía que te llevan a poder ir hacia otros lugares. Sí, creo que en el futuro espero
poder seguir encontrando mucha emoción. Yo creo que lo más horrible es cuando pierdes esa emoción, ¿no? De lo que hacemos todos los días, de lo que forma nuestra actividad todos los días. No lo puedo imaginar. Me encantaría estudiar muchas cosas, me encantaría estudiar una maestría de botánica, me encantaría aprender mucho más sobre la luz, me encantaría fortalecerme desde muchos frentes y pues voy a trabajar seguramente hacia allá. La energía que existe en los países latinoamericanos y esta relación y esta empatía de cosas comunes tan cercanas al mismo tiempo y tan distintas porque cada uno tiene su propia condición, ha sido fascinante. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de Brasil en algún tiempo. Mi chico vivió en Brasil un par de años y eso me permitió viajar pues una vez al mes, conocer y tener una cercanía importante con la gente de UNA, con Carla Joazaba, con Marta Moreira, con toda esa energía increíble brasileña. Después esta apertura como en congresos y eventos, pues me abrió este camino de volverme muy amiga, por ejemplo, de David Barragán, que sé que anda por aquí, mucha gente de Ecuador, fantástica, los de Rama, los de Natura Futura, estos chicos también de Costa Rica, que son de mi generación, además, y que están justo trabajando con la crisis desde su propio lugar, encontrando oportunidades desde otros frentes, trabajando con materiales locales, con tecnologías, pues tecnología ancestral, pero vinculada a la actualidad. Bueno, Perú, obviamente, un trabajo que no tengo el gusto de conocer Perú, pero ya iré. Una vez me invitó Jean-Pierre a dar justamente un review a sus alumnos y yo tenía 1000 viajes y ya no logré desgraciadamente hacerlo, pero pues es una visita obligada que tengo ahí por ahí. Decir, por ejemplo, que en mi oficina un gran colaborador es un chico súper talentoso colombiano. Toda la vida ha habido una cercanía muy, muy importante con Colombia, porque otra vez a partir de la academia, mucho tiempo Rocha Carrillo fue receptor de prácticas profesionales de alumnos de las distintas escuelas en Colombia. Entonces, pues una cercanía ahí, bueno, también con los Arquis, ¿no? Con Bonilla, con Camilo Restrepo. Yo creo que hay un tronco común que se llama crisis y que se llama complejidad cultural y que se llama riqueza territorial. O sea, y las tres cosas nos ponen como en un lugar tan similar y tan poderoso que nos conectan, ¿no? Que estamos hablando un lenguaje parecido, cada uno desde su propio territorio, y es fascinante. Ahora, por ejemplo, recuerdo antes de la pandemia, yo estuve ahí como en esta órbita de la Bienal, la de Quito, la Panamericana, y luego vino la Iberoamericana, que fue en Paraguay, y recuerdo este punto de encuentro en Paraguay, que además fue bellísimo porque hicieron este proyecto increíble, Ana, Arturo Franco, Joseto, de utilizar los recursos de la BIAU para poder hacer injertos arquitectónicos en esta comunidad ahí en Paraguay, la Chacarita. Y recorres este barrio increíble y reconoces tu tierra, ¿no? Y al mismo tiempo que reconoces tu tierra, reconoces tus problemas y de repente rompen otra vez estos paradigmas de lo que significa hacer arquitectura. Y recuerdo perfecto, porque yo soy muy amiga de los chicos de productora, recuerdo con Carlos Bedoya, que entré a una de estas casas de alguien de ahí de la Chacarita y había una gran televisión y estaba salía la pieza esta, la obra de Teopanzolco que hicieron los de productora,
y era casi subreal, ¿sabes? O sea, ahí una bola de chicos con sus cervezas locales, con una mega pantalla, en una casita de teja muy sencilla, bellísima, ¿no? Con su patio, y de repente la obra de México increíble y de estos chicos sucediendo ahí, y dices, esto es muy poderoso, esto es hacer arquitectura, esto es hacer contemporaneidad, ¿no? Transformar el espacio a partir de injertos que conectan la tecnología, que conectan las distancias, que generan comunicación en distintos niveles, ¿no? Que no segregan, ¿no? Fantástico, fantástico. Entonces sí, coincido que hay un sistema muy poderoso y que tenemos que aprovecharlo. También creo que nuestras generaciones son mucho más libres en ese sentido. Regresando un poco a la maestranza de Humberto Ricalde, ¿no? Hay una condición humana de acercamiento que no va desde un espíritu profesional, sino desde un lugar personal. Y eso es muy poderoso. Pues yo siento que la crisis es un común denominador y por ejemplo, referentes de cosas que se están haciendo en África, en Asia, ¿no? Que otra vez con pocos recursos o muchos, pero distintos, hay algo muy poderoso y obviamente culturalmente, pues sí tenemos una energía común innegable, ¿no? Innegable, donde te sientas en una mesa, te tomas un tequila o lo que sea y ya hay una condición familiar fantástica. Es una red muy poderosa.